Una acusación modificada, nuevos agravantes y una investigación paralela sobre una presunta filtración de documentos confidenciales. Todo esto ocurre mientras se acerca el juicio contra Antoniesca Avilés Cabrera por la muerte de Gabriela Nicole Prats Rosario. ¿Qué revelan las enmiendas presentadas por la Fiscalía? ¿Qué impacto podrían tener de cara al jurado? ¿Y por qué la defensa insiste en que una presunta filtración de declaraciones juradas podría afectar el proceso? La respuesta la tenemos en el informe de hoy. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Eni con Más. Hoy con nuevos detalles en el caso contra Antoniesca Avilés Cabrera. Pero antes de comenzar, recuerde apoyar este esfuerzo periodístico independiente dejando su like, compartiendo este video, suscribiéndose a este canal y activando la campanita de notificaciones. También puede seguirme en TikTok para mantenerse informado sobre esta y otras coberturas. Las recientes enmiendas a la acusación contra Antoniesca han arrojado nueva luz sobre la teoría que el Ministerio Público busca probar en el caso por la muerte de Gabriela Nicole Prats Rosario, de 16 años, en Puerto Rico. Tanto Antoniesca como su madre, Elvia Cabrera Rivera, enfrentan procesos separados por cargos de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. Según la acusación enmendada, ambas habrían actuado en concierto y común acuerdo entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto de 2025 para causarle la muerte a la adolescente a propósito y con conocimiento. La Fiscalía también describe con mayor detalle el objeto que alegadamente habría sido utilizado: un arma blanca, objeto cortante punzante o instrumento similar. Hasta el momento, sin embargo, las autoridades no han informado la ocupación de un arma que corresponda a esa descripción. Mientras tanto, el juicio contra Elvia Cabrera Rivera ya supera los 11 días de presentación de prueba. Mañana continuará a la 1 de la tarde. En sala han declarado policías, civiles y amigos de Lela y una perita del Instituto de Ciencias Forenses, quien recientemente testificó sobre muestras de ADN obtenidas de las uñas y la ropa de Gabriela Nicole. Por otro lado, Antoniesca se prepara para enfrentar el juicio el próximo 23 de junio. De momento, no está claro si la defensa optará por un juicio por jurado o por tribunal de derecho. Y aunque los cargos continúan siendo los mismos, la Fiscalía añadió agravantes a la acusación. Y esa decisión ha generado debate. La licenciada Rebeca Avilés analizó públicamente el alcance de estas modificaciones y expresó preocupación sobre el posible efecto que podrían tener en la percepción de un jurado. Escuchemos parte de sus expresiones durante una entrevista con Quique Cruz en el programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión. Son esos agravantes. Están haciendo unas alegaciones de agravantes según dispone la ley, que yo no sé si llamarlo agravante o no. Es que no me quiero ver la serie reflexiva, pero entiendo que no es la manera correcta de presentar una solicitud de agravante, porque la ley dispone que los agravantes se presentan una vez se ve el caso y surgen de la prueba. Entonces es que se presentan esas mociones de agravante. Aquí se está alterando eso. Tengo que hacer un examen en derecho, tengo que examinarlo detenidamente, como ustedes vieron, porque estaban presentes. No tuvimos oportunidad de leerlo. Más allá, lo que el juez nos pidió que leyéramos fue el pliego acusatorio para poderle dar lectura. Eso sí lo hicimos, pero lo demás pues tengo que, como le dije al tribunal y se nos concedió el término que dispone en la regla, leerlo con detalle. Mire, la licenciada María Soledad Sáez lo dice claramente. No se supone que esto ocurra ahora. Esto es después que se ve, porque los agravantes tienen que ver con la sentencia. Pero ¿por qué el Departamento de Justicia presenta estos tres agravantes
cuando el proceso está listo para comenzar, licenciada, el próximo 23 de junio? Pues mira, aquí que existe lo que se llama el debido proceso de ley y Fiscalía o el Ministerio Público tiene que presentar bajo el pliego acusatorio, aparte, ¿verdad?, lo que son los agravantes, para garantizarle el debido proceso de ley. Ahora, como dijo María Soledad, surge que esos agravantes, a nuestro juicio, ¿verdad?, si son los que ya se han expresado, son medios aguaditos y pudiesen tener el efecto, la intención de dañar la mente del juzgador, porque efectivamente los agravantes se prueban posterior a una determinación de culpabilidad. Esto no hubiese sucedido en un caso que no hubiese tanto interés público y tanta prensa. Porque los agravantes inciden en la sentencia, ¿correcto? Eso es correcto. Ok, y entonces, ¿cuáles son los 3 agravantes? Bueno, a base de la información que se ha podido recopilar. A base de la información que tenemos, uno de los agravantes es que le causó grave daño corporal a la víctima. Estos agravantes pueden tener tienen atenuantes o permiten atenuantes en contrario. Ese es el primer agravante, que la víctima era menor de edad y que era vulnerable, pero en ese sentido se establece ese agravante cuando es un adulto el que comete el delito contra un menor, y aquí los dos son menores de edad. Pero ella está siendo juzgada como adulto, eso no tiene nada que, no importa. Es el momento en que se cometió el delito, ambas eran menores de edad. Okay. Y que el delito revela, ¿verdad? El delito cometido revela una crueldad y menosprecio a la víctima. Fíjese que eso en la mente de un potencial jurado pudiese entonces crear el efecto de que la presunción de inocencia se destruya. Ya yo voy directo a pensar en que la voy a encontrar culpable por estos agravantes. ¿Usted no cree también que esto tenga algo que ver con información falsa que personas han alegado que tienen, que si declaraciones juradas, que después no tienen declaraciones juradas, que ahora están siendo investigadas y el Departamento de Justicia está tratando de arreglar este bollete? Bueno, Quique, una expresión muy responsable pudiese ser una estrategia, no quiero decir que sea así, pudiese ser una estrategia de que se quite la distracción sobre esa investigación que asignaron por una tercera persona que alegadamente se le filtró información por parte del Ministerio Público y ha hecho expresiones públicas que a mi más respetuoso juicio son irresponsables. Irresponsables. Eso es correcto. Y le pregunto, hay una cosa que a mí me preocupa grandemente de esto en términos del Ministerio Público, porque ellos mismos dicen lo siguiente: para justificar las enmiendas, la Fiscalía consignó en la moción que se trata de defectos de forma en el pliego acusatorio, definidos como aquellas imperfecciones u omisiones en su redacción que no afectan derechos sustanciales del acusado ni lo hacen insuficiente. O sea, aquí Fiscalía está reconociendo que hay un defecto supuestamente, alegadamente, de forma, no de fondo, número 1, y número 2. En el caso de Elvia, ahora mismo lo que se está viendo son irregularidades en la investigación que tienen defectos también, que la defensa lo ha traído muy bien. Bueno, si son defectos que los encontraron ahora cuando siempre estuvieron diciendo que estaban preparados para atender la vista, pues entonces crea una duda y pudiese estar revelando que realmente Fiscalía no ha estado preparado para atender el juicio. Ojo, hay que ver que nosotros tenemos unos términos corriendo y que los términos de juicio rápido vencen en julio 7 y que el acusado tiene derecho a un juicio rápido que pudiese estar susceptible a una moción de la defensa al amparo de la 64N para que se desestime el cargo, se desestimen los cargos o las acusaciones por violación a término de juicio rápido. Ahora, revela una admisión de que hay unos defectos de forma por parte del Ministerio Público, aunque no queremos prejuzgar, pero muy respetuosamente tenemos que ver y ser bien cuidadosos porque pueden ser defectos de fondo y eso afectan al debido proceso de ley que le asiste a la joven. Como escucharon, la preocupación planteada no gira en torno a nuevos cargos criminales, porque los delitos imputados siguen siendo los mismos. El punto está en la incorporación de nuevos agravantes y en cómo esos elementos podrían ser interpretados por potenciales jurados antes de escuchar toda la prueba. Pero las enmiendas a la acusación no son la única controversia que rodea este caso. La defensa de Antoniesca también denunció que declaraciones juradas de testigos que todavía no habían declarado en corte abierta habrían llegado presuntamente a manos de terceros y habrían sido utilizadas públicamente fuera del tribunal. Y aquí es importante subrayar algo. Hasta el momento,
no existe una determinación oficial que confirme que ocurrió una filtración. Lo que sí existe es una investigación en curso ante la oficina del Inspector General. Según la defensa, una divulgación indebida de ese tipo podría afectar derechos fundamentales de Antoniesca, incluyendo la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a un juicio justo e imparcial. El Departamento de Justicia ha rechazado esos señalamientos. El jefe de fiscales, Juan Ramos García, calificó las alegaciones como falsas e infundadas y sostuvo que carecen de evidencia y base fáctica. La controversia también generó dudas cuando el juez respondió a una moción de la defensa con la expresión "nada que proveer". Sin embargo, las abogadas de Antoniesca aclararon a Eni Comas que esa moción era únicamente informativa. Buscaba notificar al tribunal que ya se había solicitado una investigación ante la oficina del Inspector General. Según la defensa, el juez no rechazó la querella, simplemente entendió que esa investigación corresponde a la agencia con competencia para atenderla. Por esa razón, la investigación continúa pendiente. Ahora bien, si eventualmente se comprobara una filtración de documentos confidenciales, ¿qué consecuencias podría tener? ¿Podría afectar testigos, la selección del jurado o la imparcialidad del proceso? Para entenderlo mejor, consulté a la licenciada Ana María Strube, abogada criminalista y fiel colaboradora de Eni Comas. Escuchemos su explicación. Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión me tomo unos minutos para poderles explicar o quizás comentar un poco lo que hemos visto reseñado en la prensa recientemente sobre la petición de investigación que hicieron las compañeras de defensa de la Sociedad para Asistencia Legal en el caso de la joven Antoniesca. Ciertamente hemos podido escuchar que una reportera en Puerto Rico ha hecho algunas manifestaciones sobre que ostentan su poder declaraciones juradas sobre testigos que aún no ha declarado en los procesos judiciales que se están ventilando en el tribunal de Aybonito. Ciertamente esto levanta unas interrogantes sobre qué consecuencia legal pudiera tener esta reportera o qué consecuencia legal o ética pudiera tener el Ministerio Público de en su día determinarse que efectivamente hubo algún tipo de divulgación de la prueba que obraba en el sumario fiscal de estas declaraciones juradas a la prensa sobre testigos que no han declarado aún. Sépase que el divulgar descubrimiento de pruebas ciertamente pudiera incurrir en conducta no ética de parte de las compañeras del Ministerio Público, quienes sí están sujetas a las reglas de conducta profesional que ha promulgado el Tribunal Supremo de Puerto Rico recientemente. Curiosamente, hace unos meses atrás se aprobó el reglamento de conducta profesional que cobija tanto a los abogados, abogadas y en este caso se incluyó unas disposiciones específicas sobre la Fiscalía o el Ministerio Público. En lo que, en mi opinión, en lo que me respecta, más allá de la reportera estar sujeta a algún tipo de repercusión, son las compañeras del Ministerio Público quienes deben de analizarse este comportamiento, de surgir que sea correcto, que efectivamente se divulgó algún tipo de evidencia del sumario fiscal a la prensa y si se difundió esta información a la prensa, cuál fue la razón de hacerlo y si se pudiera establecer que la misma se hizo para influenciar la opinión pública de alguna manera sobre estos casos o estas causas penales que se están ventilando en el tribunal de Aybonito, a mi juicio ciertamente han incurrido en una violación de los cánones o las reglas de conducta profesional que rigen la profesión de abogacía y que se ha incluido al Ministerio Público. Ciertamente en este caso la reportera Silvia Hernández, de ser correcta la información que se ha difundido, de que ostenta en su poder estas declaraciones juradas y ha divulgado esta información, ciertamente está llevando a cabo la labor que le cobija la primera enmienda y esa libertad de prensa. Ciertamente es una información que ella ha recibido sobre un contenido de alto interés público como lo es en cualquier caso criminal y sobre todo este caso que ha tenido y tiene una gran importancia para los medios porque ha trascendido, ¿verdad?, el interés colectivo sobre qué va a pasar y qué está pasando en estas causas penales que se están ventilando en el Tribunal de Aybonito. Ciertamente, a mi juicio, la libertad de prensa en este caso pesa más que cualquier otro tipo de repercusión o consecuencia o conducta
antipática que pueda generar que esta reportera divulgue esta información. No obstante, siendo esto un tema de tan alto interés público y está brindando una información que bien puede ser una información que si proviene de una fuente confiable, que ella venga, ¿verdad?, dentro del derecho y su obligación de difundir información y la libertad de prensa. Brindar esta información basado en un análisis de un informe justo y verdadero de la información que ésta ha recibido. Ciertamente, y a todas luces, brindar esta información a los medios de comunicación y adelantar el contenido de estas declaraciones juradas que no necesariamente se traen para probar evidencia, no es evidencia en el caso, porque las declaraciones juradas y el propósito de las mismas, cuando las toma la Fiscalía, es preservar un testimonio bajo juramento de estos testigos que van a ser llamados a declarar, porque una declaración jurada nunca entra solita en los tribunales, se requiere que esté la presencia de ese testigo para que dé su testimonio en corte abierta. Así que si bien el propósito de la declaración jurada es ese, preservar ese testimonio bajo juramento que va a dar un testigo en su día en corte y sujeto a ser contrainterrogado en corte, no deja de ser información, ¿verdad?, de alto interés público lo que ha difundido la reportera Silvia Hernández. No obstante, no deja de ser una conducta preocupante porque incide directamente en el derecho que tiene todo ciudadano a un juicio justo e imparcial, pero también más preocupante aún porque esta información obra en el sumario fiscal porque no se entrega como parte del descubrimiento de pruebas a menos que estos testigos hayan declarado en vista preliminar. Así que, si estos testigos ni siquiera han declarado en vista preliminar, estos son documentos que la defensa ni siquiera tiene derecho a ellos hasta que se sienta a declarar a estos testigos. Así que ciertamente es una conducta preocupante que debe de mirar con mucho recelo, cuidado y pinzas el Departamento de Justicia, toda vez que de ser cierto que estas declaraciones juradas están en poder de la reportera Silvia Hernández, ciertamente alguien aquí incumplió sus deberes ministeriales y sus deberes de conducta profesional bajo las nuevas reglas promovidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En este caso vemos, ¿verdad?, controversias noveles que se están planteando por la alta difusión pública, pero ciertamente de haber una investigación por parte de la Oficina del Inspector General, como ha solicitado la Sociedad para Asistencia Legal, veremos entonces la controversia si la reportera, que bien tiene derecho a preservar sus fuentes de información y no divulgar cómo ella obtuvo estos documentos que, bien bajo la libertad de prensa y bajo el alto interés público que ha generado el contenido de esta información y bajo un análisis de un informe justo y verdadero, la reportera tenía derecho a difundir. Así que aquí debemos mirar y el crisol debe ser analizado a la luz del comportamiento de las compañeras del Ministerio Público del Departamento de Justicia. Si efectivamente existió una filtración que no tuvo que ser por manos de ninguna de las fiscales que llevan el caso, pero sí provino de la agencia llamada a preservar la confidencialidad de esos sumarios fiscal y delimitar cualquier tipo de comunicación o acto que pueda de alguna manera minar o difundir de alguna forma a la opinión pública o generar algún tipo de perjuicio en ese derecho justo e imparcial que tiene todo acusado o acusada en Puerto Rico y también bajo la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos entonces que evaluar si las compañeras del Ministerio Público tenían una obligación de conocer que existía una posible difusión de estos documentos de forma no autorizada, de qué manera ese sumario fiscal no ha sido preservado, custodiado para que permanezca de forma confidencial, que ninguna de las partes vean perjudicado su proceso, porque no es tan solo la acusada que se ve expuesta a que su proceso se vea más aún mancillado, ese derecho a ese juicio justo e imparcial, sino que la investigación y el manejo del caso por parte del Departamento de Justicia también se encuentra, ¿verdad?, mancillado, y la confianza, por ende, de la ciudadanía en el manejar de los casos de estas representantes del Ministerio Público, que a quien representan en su día es al Departamento de Justicia, el Poder Ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico. Así que, ciertamente, a mi juicio, es preocupante lo que se ha solicitado que se investigue por parte de la Oficina del Inspector General. Ciertamente es un caso donde las compañeras o el Departamento de Justicia y sus representantes se pueden ver expuestos a un análisis en términos de su comportamiento o conducta a la luz de las reglas de conducta profesional recientemente promulgadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y ciertamente es un conflicto que vamos a ver entre la libertad de prensa, la libertad a informar, la libertad de infundir una información que puede resultar información, ¿verdad?, justa y verdadera,
vis a vis ese derecho constitucional que tiene todo ciudadano y que su proceso no se vea mancillado por factores externos que violenten ese derecho a un juicio justo e imparcial. Así que ciertamente es una controversia novel, es una controversia preocupante y que debemos estar pendientes de su desenlace, porque otra vez vemos más cómo derechos constitucionales se encuentran, cómo hay que hacer un justo balance entre los mismos y cómo la difusión desmedida de procesos criminales levantan este tipo de eventos que no trabaja ni opera en beneficio de que la ciudadanía confíe en nuestros tribunales y en nuestro sistema de justicia. Así que siempre agradecida por poder compartir con ustedes estos comentarios breves sobre lo que acontece en nuestros procesos ante los tribunales y siempre agradecida de la oportunidad. Como explicó la licenciada Strube, el análisis no se limita a determinar quién obtuvo un documento. De confirmarse una divulgación indebida, también habría que examinar quién tenía acceso a la información, cómo salió de custodia, cómo fue utilizada y si produjo algún perjuicio real al proceso judicial o a los derechos de alguna de las partes. Por ahora, la investigación sigue pendiente y no existe una determinación oficial sobre si ocurrió o no una filtración. Mientras tanto, continúa el juicio contra Elvia Cabrera Rivera y avanzan los preparativos para el proceso contra Antoniesca Avilés Cabrera. Ambas se presumen inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario, más allá de duda razonable. Dicho todo esto, la pregunta para ustedes es la siguiente: ¿cuál de estas dos controversias consideran más importante para el desarrollo del caso? ¿Los agravantes añadidos a la acusación o la investigación sobre la presunta filtración de documentos? Dejen sus opiniones con respeto y ayúdenme a ampliar esta conversación compartiendo este informe. Y antes de cerrar, no olvide darle me gusta, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme también en TikTok. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.